Pues bienvenidos a la mesa del Abba. Vamos a recibir lo que Él tenga para nosotros. Somos sus hijos. Tenemos una promesa enorme que cada uno vamos a ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Y estamos aprendiendo a vivir esa promesa porque es en esa relación o en ese aprendizaje que Dios puede cumplirla. Si nosotros no aprendemos a vivir la promesa de Dios, entonces le impedimos a Él cumplirla. Y eso es algo muy interesante, a veces paradójico, pero vamos a estar confiados en que nuestro Padre sabe lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros para atraer nuestra atención, y Él persigue finalmente poder tener nuestro corazón, tener nuestro espíritu atento a su voz, atento a su guianza, atento a su verdad, atento a su persona. Así que vamos a darle gracias. Padre, qué hermoso es reunirnos como hijos de Dios. Qué hermoso es saber que somos hermanos de Jesús y hermanos unos de los otros por gracia, y que esto no tiene nada que ver con el linaje de sangre humana, ni con la naturaleza de la carne, ni con la voluntad de ningún varón, sino que es porque por gracia tú nos has engendrado de nuevo. Nos has hecho renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por tu palabra. Y hoy queremos recibir de ti la instrucción en verdad que va a vivificarnos y que va a edificarnos. Padre, remueve los estorbos de cada corazón, las fortalezas que argumentan en contra de tu verdad, y permítenos tener claridad para escucharte, para entenderte, de forma que podamos elegir recibir tu palabra y con ella la fe necesaria para creerte y vivir lo que tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Vivir la promesa de Dios. Vamos a quedarnos ahí un ratito. Hay una enorme diferencia entre la condición humana que se sabe indigna, que se sabe, van a perdonarme un segundito, que se sabe en peligro en la presencia de Dios. Es como el otro día entré a uno de los cuartos en la casa de ustedes, y uno de mis hijos, su familia están viviendo con nosotros, dado que su casa se inundó y se ha estado reparando. Y ellos trajeron como parte de su familia 2 gatos. Y esos gatos han estado en esa parte de la casa exclusivamente y no han salido de allí por varios meses. Entonces yo creo que ya están un poco desquiciados los gatos, pero yo entré y uno de los gatos muestra mucho miedo, ¿no? Y luego se pone alerta y se siente amenazado. Y eso es lo típico, es la reacción típica de un ser humano en su naturaleza, sin ningún conocimiento de la gracia y de quién Dios es. Y
y que tiene todas estas teorías de que si hay Dios, pues un día lo voy a tener que enfrentar y quién sabe cómo me vaya, ¿no? Y entonces todo se basa en una relación de temor. De hecho, el Antiguo Testamento, tú puedes ver que vez tras vez tras vez se nos dice allí el temor de Jehová, el temor de Jehová, el temor de Jehová. Y ese es el consejo, que vivas, si eres humano, si tienes esa naturaleza como el régimen que te gobierna, pues sí, es una relación de temor. Pero ¿qué diferencia es cuando esta persona que Dios es se compromete contigo de su pura gana? Y por adelantado, miles y miles y miles de años antes que naciésemos, prepara todas las cosas que Él quiere para tu vida y lo hace con amor y en amor. Y por eso en su palabra dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, con misericordia te he atraído. Y otro lugar dice, con lazos de amor te he atraído hacia mí. Y entonces, cuando llega el momento en que nos volvemos un poquito cobramos percepción de Dios y empezamos a abrir el corazón hacia Él, entonces Él empieza a hablarnos verdad. Y la verdad que recibimos, solamente la que recibes, produce fe. Y esa es la manera en que podemos muchos decir, en la manera convencional, pues yo vine a Cristo hace tanto tiempo, ¿no? Yo me convertí a Cristo en tal año, en tal momento, en esta situación. Pero lo que Dios busca no es que las cosas se queden en esos eventos. Su promesa va mucho más allá. En Juan 3:16, cuando dice, para que todo aquel que en Él crea, el que cree en Jesús, tenga vida eterna. Esa frase, tenga vida eterna, es enorme. Porque la única vida eterna que existe es la que Dios vive. Y cuando Dios dice que tengas vida eterna, está hablando de que tú vivas lo que Él vive. Y para que vivas lo que Él vive, tienes que ser de su misma especie, de su misma naturaleza. Y ahí es donde viene todo lo que se conecta a la adopción de hijos, al nuevo nacimiento que nos hace nacer de Dios y por lo tanto compatibles con Él finalmente. Ahora, cuando hablamos de estas cosas en estas sesiones, pues damos por hecho y respetamos profundamente el que algunas personas han ya conscientemente avanzado a recibir la adopción de hijos, pero hay personas que todavía no. Y lo peor que puede suceder es que por escuchar estas charlas y participar en ellas, nosotros demos por hecho, bueno, aquí hablan de adopción, pues yo también hablo de adopción. O sea, que uno se adapte al medio, porque allí no se cumple la promesa de Dios. La promesa de Dios la cumple Él en ti. Y para cumplir su promesa, Él tiene que residir en ti. Juan capítulo 14, Jesús dice, si alguna persona guarda mis palabras, mi Padre le va a amar y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Entonces, fíjate,
La promesa de Dios no se va a cumplir porque un día Dios allá en su santa gloria, como se habla humanamente, se acuerde de ti y te mande una ayudadita, ¿no? Eso no es como se cumple la promesa de Dios. La promesa de Dios la cumple Él en persona, viviendo en tu espíritu. Y por lo tanto el cumplimiento de la promesa ocurre en tu persona. Y estas son cosas que Dios hace con quien se lo permite, lo cual es completamente contrario a la lógica humana, ¿no? Porque en realidad lo que la mayoría de las personas en el ámbito humano creen y piensan y viven, aunque no lo dicen de esa manera, es que Dios es difícil de convencer. Hay que estarle pide y pide y pide por algo. Y quién sabe si te oye, y si te oye, quién sabe si te diga que sí. Y de allí surgen todas las doctrinas y prácticas de buscar quién interceda por ti, ¿no? En una de las avenidas de pensamiento religioso. Pero fíjate lo diferente de que estamos hablando hoy. El deseo de Dios y la promesa de Dios es venir a vivir en ti, en tu espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. De forma que una vez residiendo en ti, tú aprendas a vivir en tu espíritu y a vivir en comunión con Dios. Y si aprendes a vivir eso, entonces vas a ser enseñado a vivir la vida de Dios. En el instante, constantemente, y vas a crecer en ello. Y ese crecimiento en tu participación en la naturaleza divina, en la vida divina, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Todo lo demás que Dios hace lleva este propósito. Lo último en lo que Dios está interesado es en que un día te encuentres con Él allá en el más allá y que llegues allí con la cola entre las patas a ver cómo te va, ¿no? Eso es absurdo para Dios. Eso es locura, o sea, eso es un engaño. Dios es un Dios presente. Y Él te ha conocido antes que existiera el universo, porque de allí provienes de Él. Y cuando llegó el tiempo de que nacieras aquí en la tierra, lee el Salmo 139. Ahí el Espíritu Santo nos deja ver algo asombroso y dice que Dios nos formó a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. Pero no lo hizo así al azar y dijo, a ver qué sale, ¿no? A ver cómo sale Cristóbal, a ver cómo sale Luis, a ver cómo sale Ezequiel o Tomás, ¿no? Ay, pues mira cómo salió, ahí se va. No, no, no. Dice que Dios tiene un libro donde había escrito cada una de las cosas que iba a formar
y lo llevo a cabo. Y eso es asombroso. Cuando esa verdad te la ministra Dios a tu espíritu y te hace entender que no eres ningún desconocido para Él. Y que Él te tiene presente todo el tiempo. Que Él no se pierde ni una fracción de segundo de tu día, de tu vida, y te conoce de tal manera que aún no está la palabra en tu boca y Él ya sabe lo que vas a decir. Pero su anhelo es cumplir su promesa en cada una de nuestras vidas. Y hacerlo desde cada uno de nuestros espíritus. De forma que cuentes con la vida de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana durante tu estancia aquí en la tierra, y cuando ya partamos de aquí, eso continúa eternamente, vida eterna. Tener vida eterna es tener a Dios viviendo en ti y tú sabiendo participar de lo que Él es constantemente. Esto hace, entonces, crea una realidad maravillosa. Una realidad en la que la perspectiva es completamente diferente, porque en lugar de estar pensando en cómo le hago con esto, con aquello, ahora la manera de ver las cosas es, bueno, ¿cómo vive Dios esto? Padre, muéstrame cómo vives tú las cosas. ¿Perdón? Un segundito. No, I'm just gonna go home. So you can't use that if you have a headlight out. So un momentito, mi esposa necesita algo. I'm just going right to the house. Okay. Are you okay? Bien. Decíamos que Dios quiere cumplir su promesa desde adentro de ti. Quiere que todo lo que Él es esté a tu disposición. Entonces, fíjate cómo eso cambia completamente las cosas. Cuando tú ves a Jesús, porque Jesús nos ha sido dado como la promesa. Aquí está Jesús, todo lo que Él es, eso voy a hacer contigo, si me lo permites. Recuerda que el permiso es tuyo, el poder es de Dios. Sin tu permiso, nada sucede. Eso contesta a la pregunta de si Dios es tan poderoso, ¿por qué el mundo está como está? Porque no le permitimos hacer su voluntad en nosotros. ¿Sí? Personas dicen, yo me convertí a Cristo hace 30, 40, 50. Se fue la señal, ¿no? Sí, debe ser quizá por el clima que está teniendo ahorita en Texas. Es probable que eso fue lo que sucedió. Entonces, bueno, vamos a esperar un momento. Bueno, ya Juan Pablo me parece que ya está en eso con Cristóbal. Y
nosotros aguardemos unos minutos. Ya está, Cris. El internet hizo lo suyo. Entonces, aprender a vivir la promesa de Dios es fundamental para cada uno de nosotros. Y vamos a hablar no solo en esta ocasión, sino en otras, conforme el Espíritu Santo guíe. Quiero hablarles de que aprender a vivir la promesa de Dios no ocurre en una charla a la semana, ni en 2, ni en 3, ni en una diaria. Ocurre cuando tú te resuelves a creerle a Dios. Hay una escritura donde Dios pregunta, ¿hasta cuándo van a estar entre dos corazones? Sí, y ¿esta es una transición o es un problema que no debe de suceder? ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo humanamente, pensando humanamente, actuando humanamente en mi capacidad humana y de vez en cuando considerando qué hago con Dios? Algunos hemos dado ya pasos y decimos, no, yo ya sé que Dios es mi papá y ya lo recibí como papá. En eso estoy. Bien. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios ocurre por la vivencia de la fe. Y la fe que te es provista, porque la fe es un don de Dios, y viene por oír a Dios hablar de su palabra, te lleva a un estado de certeza. La fe es la certeza de lo que espero, es la convicción de lo que aún no veo. Y en ese estado de certeza, que es un poder divino actuando en tu espíritu, que te hace saberte en la promesa de Dios y en su capacidad para cumplirla, allí tu entendimiento es renovado. No, el raciocinio humano, la manera de pensar humana, no es congruente, no es compatible con fe. Por eso es que en el ámbito humano, fe es otra cosa. Sí, fe puede ser un credo religioso, fe puede ser un montón de otras cosas, pero no es la fe de Dios. Fe es el poder divino que me capacita como un capacitor, ¿sí?, para creerle a Dios, que me carga del poder necesario, de la capacidad de creerle de a de veras a Dios. Cuando eso ocurre en mi espíritu, creerle no es difícil. Creerle es sencillo. Dar por hecho que lo que Él ha dicho es poderoso también para cumplirlo. Y entonces actúas en base a su promesa porque Él no te va a dejar en mal. Cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, ¿recuerdan esa historia? El Espíritu Santo le guió a no ir a ver a Lázaro todavía.
Y en Jesús podemos ver la práctica de mansedumbre. Jesús nunca hizo lo que se le vino en gana. Jesús ni siquiera tiene eso en su corazón, su propia gana. Por eso puede ser uno con el Padre. Jesús es guiado. Y Él es manso y humilde de corazón. Entonces el Espíritu Santo no vamos a ir a Betania ahora. Pasa un día, pasan dos, pasan todos los días y cuando llegó el momento, fue guiado a ir. Pero no fue a encontrarse con una sorpresa. Híjole, llegamos tarde. Él le dijo a sus discípulos, vamos a Betania porque Lázaro duerme. Y sus discípulos que estaban en otro canal siempre, porque no habían nacido de nuevo, no tenían cómo accesar la vida divina, le dijeron, bueno, pues si duerme ya está mejor, ¿no? Les digo, miren, se los digo en sus términos. Lázaro ha muerto. Vamos. Y entonces, ¿saben qué pensaron los discípulos? Híjole, pues nos va a ir como en feria, porque allá están todos los enemigos de Jesús. Vamos a morir también con él. Creo que Jesús quiere morir. Se quiere suicidar por la muerte de su amigo Lázaro. Pues vamos a entrarle. ¿Te das cuenta lo que pasa con los pensamientos fuera de fe? Siempre se tienen que ir por otro lado, completamente separados a los de Dios. Jesús llega a Betania, a la casa de Lázaro. Las hermanas de Lázaro salen. Hay un reclamo, ¿no? Y un dolor terrible, humanamente, viviendo o enfrentando humanamente la muerte de Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús no dice, ay, lo siento tanto, de veras que mira que... No, 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 no. Él dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Ahora, el punto no es nada más admirar a Jesús, idolatrarlo como se acostumbra, sino es verte a ti viviendo eso mismo, siendo guiado por el Espíritu Santo a las obras que Dios tiene preparadas para que tú vivas con Dios, en semejanza con Jesús. ¿Sabes qué es semejanza, verdad? Semejanza es igual a. Jesús llega ante la tumba, ve el destrozo que la muerte de Lázaro está causando en las vidas y llora. Y los humanos que lo están viendo dijo, miren cómo lo amaba. Está llorando porque se murió Lázaro. Jesús no estaba llorando porque se murió Lázaro. Estaba llorando por la condición humana. Y entonces habla con el Padre. Y le dice, Padre, fíjense, Padre, gracias porque siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por ellos. ¿Qué les parece esa oración? Acto seguido es guiado por el Padre, porque Juan 14 Jesús dice, yo las palabras, ni siquiera las palabras las hablo solo, es el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Entonces, cuando vemos lo que sigue, estamos viendo al Padre haciendo sus obras con su Hijo.
Jesús les dice, quiten la piedra. No, pero ya apesta, ya está gusanado, ya no se puede. Ya no les dijo nada, pero los ha de haber visto de una manera que todo el mundo dijo, sí, sí, señor, la quitamos. Y quitaron la piedra. Y Jesús sencillamente dice, Lázaro, ven fuera. Está hablando el verbo de Dios. El que dijo, sea la luz y fue la luz. ¿Te das cuenta? Y no está hablando solo. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Pues a Lázaro lo habían forrado como para embalsamar, ¿no? Y así, forradito, ahí viene. Me imagino el corredero de gente por todos lados, ¿no? Entonces Jesús les dice, que apestan y que 8 cuartos, ¿ya vieron? Desátenlo y déjenlo ir. ¿Se dan cuenta? Esto estaba planeado por Dios. Era una obra preparada de antemano para que Jesús la viviera con su Padre y todo estaba listo para ser ejecutado por Dios en su momento. Bueno, de esa misma manera, en cada día de tu vida, Dios tiene sus obras preparadas de antemano para vivir contigo. En tu trabajo, en tu familia, en tu sociedad, en lo que sea. Y cada día o hemos vivido lo que Abba tenía preparado para cada uno de nosotros o no. Y si no, es porque no sabemos vivir la promesa de Dios. Entonces, vamos a empezar a simplificar un poquito la cosa. La única manera de vivir la promesa de Dios es en un estado de fe. ¿Sí? Tú puedes ver en Jesús un estado permanente de fe. Nunca caviló, nunca dudó, nunca, jamás. Eso nunca cruzó su mente. ¿Quién sabe? Fue llamado a vivir cosas muy duras. Getsemaní nos lo muestra. Ser hecho pecado por nosotros, ser cortado de su relación eterna con el Padre, ser juzgado, condenado y ejecutado por el Padre. Terrible. Pero él sigue en fe y dice, Padre, si hay manera, eso algunos lo ven como un titubeo, no. Él está enfrentando la cosa y dice, pero aquí está mi decisión, haz tu voluntad y no la mía. Y una vez que queda resuelto que el Padre tiene su voluntad hecha y el Hijo va a dar su vida por la humanidad, Jesús se levanta de allí y listo para enfrentar lo que viene. Y lo puedes ver en toda la trayectoria desde ese momento hasta su muerte. Ver cómo Dios le sustenta y cómo Él permanece en fe. Si la fe no quiere decir que las cosas se ponen bonitas siempre, que todo es un camino
lleno de pétalos de rosa y acoginado. No, no, no. La fe quiere decir que permanecemos en el poder que Dios nos da, convencidos de que Dios es fiel y poderoso para cumplir lo que ha prometido. Entonces, sin fe, fuera de fe, en tu espíritu, no puedes vivir la promesa de Dios. Porque las cosas toman otro color, otro sentido, otra dirección, otros propósitos. Los motivos cambian, todo el mundo se ve diferente. La cruz, terror para Jesús, ¿no? Para Jesús, Isaías capítulo 53 nos dice que Él fue por la promesa que se le hizo. Dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Hebreos capítulo 12 dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y qué era ese gozo? Que el Padre le iba a dar otras cositas por allí que no le había dado. No. Es dueño de todo. Juan 17, Jesús habla, versículo 10, le dice al Padre, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Eso ya está arreglado. Él no fue para ganar algo más. El gozo puesto delante de Jesús es que tú y yo seríamos hechos semejantes a Él. ¿Sí? Entonces, si Dios ha invertido todo y se ha invertido en hacernos hijos, en hacernos conformes a Jesús, ¿tú crees que Él va a estar negándose a cumplir su promesa en tu vida? Él anhela cumplirla. Pero también es absolutamente fiel a respetarte. Cuando yo veo etapas de mi vida diferentes con montones de situaciones en las que yo no sabía vivir la promesa de Dios y tratando de hacer las cosas de la mejor manera, resultas metiendo la pata de la peor manera. ¿Te ha sucedido? Y en aquellos años de ignorancia, ¿no? ¿Dónde está Dios? En aquellos años de vivir bajo la visión del antiguo pacto, ¿no? Pues nuestro Dios está en los cielos, así dice el antiguo pacto, allá en su santa gloria. Totalmente ignorante de todo esto que estamos hablando y viviendo ahora. Qué hermoso es poder en retrospecto, en fe, ver la fidelidad de Dios para conmigo, aún en mis errores. En Timoteo dice, aunque yo le niegue, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esa es mi experiencia. Entonces, yo no puedo vivir la promesa de Dios a menos que tenga fe operando en mí. La única manera que tengo de recibir fe, y es la única que existe, es estar escuchando a Dios. Porque es cuando Él me habla que su fe entra a mi espíritu y me permite creerle. Y ahí está
el meollo de cómo vives la promesa de Dios. Este día cada uno lo hemos vivido en diferentes maneras. La manera correcta es que para todo y en todo hayamos estado escuchando a Dios. Que Él haya guiado nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones y nuestras acciones al 100%. Eso es como Jesús vive las cosas. Estamos aprendiendo. Pero si le pones un porcentaje, ¿en qué porcentaje viviste hoy como Jesús vive las cosas? Entonces todos podemos darnos cuenta que tenemos mucho que aprender de Él. ¿Sí? Y que es importantísimo que tengamos claridad en este aspecto. Así que la invitación de Dios esta noche es, si quieres ver a Dios cumplir en tu vida lo que Él ha prometido, aprende a vivir escuchándole. Y cada vez que te vayas solo en tus pensamientos, en tus caminos, y te des cuenta, no pierdas tiempo recriminándote y diciendo un montón de tonterías, porque son tonterías con todo respeto. Escucha a Dios. ¿Sí? Hay personas que me han preguntado, ¿y cómo le haces para regresar? No trates de regresar. Allí, en ese momento, empieza a escucharle. ¿Qué hiciste mal no escucharle? Si ahora tú quieres encontrar tu propio camino de regreso a donde te perdiste, pues te vas a perder más. Él está presente. Él sabe dónde estás. Él sabe en qué estás metido. Él conoce todo. Lo que busca, y por eso en Mateo 11 Jesús dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cada vez que te vayas solo, no estás viviendo mansedumbre. ¿Sí? Ni humildad. Humildad es no creerme yo capaz de hacer lo que Dios dice que no puedo. Juan capítulo 15, Jesús lo puso muy claro. Dice, separado de mí no puedes hacer nada. Bueno, ¿qué chihuahuas hago tratar de hacer yo por mi cuenta si ya me dijo que no puedo? Entonces, aprender a enfocarnos, a vivir fe. ¿Cómo vivo fe? Escuchando a Dios. En lugar de, a ver, voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Eso es humano. Tengo esto enfrente, Padre. Tú sabes esta situación. Háblame. Explícamela. Enséñame. Guíame. Así de sencillo. ¿Y qué pasa? Vuélvelo a hacer. Y la que sigue, vuélvelo a hacer. Hasta que tu mente y tu corazón se disciplinen a ya no irse por su lado. Y vivas entonces el producto de estar escuchando a Dios. Fe viva, fe que tiene las obras de Dios conectadas. Y es ahí donde vas a ver a Dios cumpliendo su promesa en ti y contigo. ¿Qué comentan?
¿Quién comenta? Este, pues bueno, me quedé pensando al final en otra cuestión acá, pero pues maravilloso y, y, este, y, y vivir el lenguaje de Dios que clases atrás nos mencionabas que era la fe, y y, y abonando un poquito, antes de que tú entraras, estaba hablando Ezequiel de ciertas cuestiones personales, pero yo siento que a veces Dios, cuando no estamos viviendo en victoria, hablemos de mi caso, no sé, muchos hermanos más, y diciendo, caray, o sea, ¿qué está fallando que no estoy en total victoria? Yo siento que Dios nos está preparando o, o como él lo parafraseaba Jesucristo, o sea, y se lo dijo a Pablo, en mi debilidad está mi grandeza, o sea, Dios permite que nos caiga bien el 20 para que codependamos de Él en todo momento y podamos darle su lugar y poder creerle a Dios y que Él nos dé la visión que es a donde nos quiere llevar para que pues disfrutemos el viaje o hacia donde nos lleva Él y no perder la visión de fe y saber que estamos, aunque está ahora sí que la balsa o hay nubarrones o moviéndose, saber que estamos ahí y vamos a llegar a la victoria y, y tarde que temprano se nos va a dar. O sea, tal vez no, ahorita no estamos viviendo esa victoria en total, pero yo sé que el día de mañana sé que lo voy a conseguir en todos aspectos. Pues. Y seguir caminando y seguir codependiendo de él, porque eso es lo que nos hace grandes, o sea, el sabernos que sin él nada somos. Quién sabe qué dije, pero yo en lo personal, yo te agradezco todo y mil gracias. Y vamos bien. Gracias, Luis. En efecto, ah, el propósito de Dios, cuando tú hablas de vivir en victoria, eso a veces se encajona un poquito en ciertas expectativas, ¿no? Vivir en victoria es, tengo mucho dinero, tengo lo que quiero, no sé, un montón de clichés que pueden formarse. Y para Dios, lo que Él quiere, si tú vives en fe de veras, eso es victoria, porque primera de Juan capítulo 5 dice, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, esa es la respuesta. Entonces, vivir en fe como producto de aprender a estar escuchando a Dios en todo y para todo, es donde se manifiesta la victoria. Victoria, ¿qué es lo que Dios quiere que venzamos? Que venzamos a la naturaleza humana en nosotros. Las tres cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y que venzamos en Cristo, no por nuestro lado, pero en Cristo, al enemigo. ¿Cómo lo planea hacer? Haciéndote igual a Jesús. Entonces todo regresa allí. Y esta es la parte fundamental que Abba quiere que tengamos en nuestros corazones. ¿Sí? Él busca en nosotros la disposición y la disponibilidad para que Él pueda hablarnos palabras de vida eterna. Esas palabras te vivifican. Y en esa vida que Él te da, vives la vida de Dios.
Hasta que no haya esa conexión en nuestro espíritu, y eso es obra de Dios, pero tú y yo somos los únicos que podemos permitírselo, no estaremos participando cual Él desea de la vida eterna. ¿Quién más quiere comentar el día de hoy? Los veo muy pensativos. Yo tengo cierta duda, Cristóbal, ya Adelante. hablando, voy a sincerarme, voy a hablar por mis hermanos y por mí también, o sea, entonces, yo siento, y corrígenos, siento yo que en muchos, bueno, no es mi caso, pero en muchos, habemos de religiosidad, tenemos miedo de salirnos del concepto de cristiano. Por ejemplo, yo estoy en un chat del Centro Cristiano, un chat de esos de WhatsApp, y yo veo que no quieren salirse de ese concepto o tienen miedo de salirse porque piensan que en el mundo van a ser expuestos a, no sé, a muchas cosas. Y ahí es donde yo veo ese error que hay en muchos, corrígeme si estoy mal, y Dios sí quiere sacarnos de ese, o sea, no es que seamos del mundo, no, pero sí saber estar en el mundo sin ser del mundo, porque es ahí donde vamos a hacer esas carnadas para poder traer a más gentes a Cristo. Hoy, por ejemplo, yo he sentido mucha carga por un muchachito que es homosexual, que está yo lo conocí en un club de chats de un amigo, de los amigos, y he tenido carga por él, y porque él predica muchas cuestiones de Dios, pero es del católico, pero lo que voy yo es, por falta de tiempo no hemos podido tomar el café y yo poderle medio enseñar o decirle, mira, ¿quieres salir de ahí? O sea, hay salida, ¿no? Pero lo que voy yo, a veces como cristianos, o sea, no nos queremos salir de ese molde y estamos confort ahí, o cuál es lo correcto, o de planos ser sal, pero estar ahí. Yo, a ver, duda, perdón. Mira, lo que estamos hablando en esta noche va más profundo todavía, porque lo que tú nos preguntas tiene que ver con cómo hacer las cosas nosotros, ir al mundo o no ir al mundo, qué digo, dónde participo, etcétera. Y Jesús no es así. Si Jesús vive, si vamos a tomar la promesa de Dios, que es hacernos como Jesús es, y vamos a permitirle a Él traernos a vivir esa promesa, entonces nuestro enfoque tiene que estar en Jesús. ¿Cómo vive Jesús las cosas? Pues Jesús no fue enviado a, como Él lo dijo, Él dijo, lo criticaron los religiosos, ¿verdad? Dijeron, si fueras de Dios, estarías con nosotros, no con esos perdidos pecadores, etcétera. Y Él dijo, bueno, si ustedes están tan bien, pues no me necesitan a mí, porque yo fui enviado a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, pero regresemos a las bases, ¿sí? ¿Quiere decir eso? Entonces vámonos todos a las cantinas y vámonos a los burdeles y vámonos a donde sea, porque vamos a ir a salvar a los que están perdidos. No, 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 no. ¿A dónde te guía Dios? Entonces, para Jesús eso es natural, ser guiado, estar en comunión, vivir lo que el Padre le muestra, eso es natural para Él. Él nunca se sale de ahí. Para ti, para mí es algo completamente nuevo.
Y tenemos que estar dispuestos a ser traídos a esta existencia divina y permitirle a la persona que nos prometió esta vida hacer lo que él sabe hacer para transformarnos. ¿Sí? Entonces, la persona que no tiene este enfoque para nada, pues tiene, ¿qué enfoque tiene? Pues tiene el enfoque que conoce y ahí se queda. Y no se trata de nosotros decirle, no, mira, es para acá. No, no, no. Se trata de tú vive lo que estás siendo guiado a vivir en la semejanza de Jesús. Y yo sé por experiencia propia y por lo que Dios me enseña y me muestra, que Él nunca nos va a aventar al mundo, entre comillas, si no sabemos vivir con Él. ¿Sí? Entonces, para Dios lo primero es lo primero. Tu corazón, ¿dónde está tu corazón? ¿De qué se trata tu existencia? Y cuando le permitimos a Dios establecernos en las verdades fundamentales de una manera vivencial, no teórica, entonces empieza a manifestarse en nosotros la naturaleza divina. Un poquitito así, pero eso poquitito es una cosa enorme a comparación de la humanidad. Y ahí empezamos a crecer, a arraigar, entonces eso es lo primero, ¿sí? Dios no quiere que ninguno se pierda, pero a menos que sus hijos crezcamos en Él, pues la humanidad va a seguir empeorándose porque eso es lo único que sabe hacer. Y no se trata de ir a hablarles de Cristo en ese aspecto. Se trata de que vean en nosotros lo que Dios es capaz de hacer con lo vil y lo menospreciado y lo débil, etcétera. Y cuando nos vean, dicen, que no, tú eres el perverso aquel. Sí, yo, eso fui. Pero mírame ahora, lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Y qué quiere Dios que vean? Quiere que vean mansedumbre, quiere que vean humildad, quiere que vean amor, quiere que lo vean a Él en nosotros. Conforme eso empiece a suceder, vamos a ver algo muy, muy distinto en esta tierra. ¿Alguien más? Iván, adelante. Sí, es que la última intervención de Luis fue la señal de que sí es Dios queriendo hablar y no Iván, ¿no? A propósito del tema. Y se me hace bien interesante este comentario de Luis porque precisamente, ¿no? Estamos siendo traídos del costumbrismo, de la cultura de la samaritana, ¿no? Y ¿cuál es esa? Pues que la misma pregunta hizo ella, ¿no? ¿Cómo se le hace, no? A ver, tú creo que eres el profeta o eres un profeta, bueno, dinos cómo le tengo que hacer y a dónde tengo que ir, ¿no? Porque aquí nos dicen que hagamos esto y que vayamos para allá y esto nos dicen otra cosa. Entonces como que venimos de esa matra, ¿no? De venir entendiendo que la relación con Dios o el relacionarse con Dios se basa a rituales y se basa a lugares físicos, ¿no? Y la gente, bueno, si no ustedes, por lo menos yo así lo entendía, ¿no? Y me ha tocado hablar con mucha gente que eso es lo que entienden, ¿no? Por relacionarse con Dios. Pero lo que no entendíamos, por lo que la gente no en una charla con Jesús, en un café. Hola. Aquí estamos. Sí.
Lo que ellos no, o sea, no han experimentado es poder ver a Jesús manifestado a través de uno de nosotros, ¿no? Ellos han escuchado qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que dejar de hacer y dónde lo tienes que hacer. Y ahí es donde truena la religión y relaciona con Dios de esa manera. Pero si ciertamente dejamos eso a un lado y nos enfocamos a lo que Jesús nos dijo, ¿no? Que es vivirlo a Él, o que es igual a vivir la vida eterna, entonces pues se nos va a notar, ¿no? Y ya hemos tenido testimonios aquí, como por el ejemplo, lo que nos compartió Alejandro, ¿no? Que le sucedió en el centro comercial, que curiosamente yo escuché un año y fracción antes eso como un sueño. Para mí eso fue un sueño, pero yo lo escuché a través de la boca de Tomás, ¿no? Y por otro lado también Tomás ya tuvo una experiencia así y no fue en un centro comercial, ¿no? Sino fue con secuestradores. Ellos vieron a Jesús, ellos secuestraron a Jesús en la persona de Tomás. Y fue muy interesante con quién se toparon, ¿no? Y hemos tenido testimonios enormes igual, por ejemplo, que nos ha compartido Marco, ¿no? Entonces, de alguna manera eso está siendo manifestado ya. No es un alucine, ¿no? Algo que pudiera suceder, es algo que ya está sucediendo. Y he allí el punto final de mi conversación ahorita aquí con ustedes es, a mí me encantó cómo cerramos el año, precisamente en esta reunión, la última reunión del año 2017, para mí fue un punto y aparte, porque una de las cosas que Dios nos habló, o puede hablar por mí, que me habló en particular, es que había estado yo batallando precisamente con la autoidentificación, ¿no? Es decir, venimos igual del cliché o de la costumbre o de la cultura de que nuestra transformación depende, o de que mi transformación depende del concepto que yo tengo de Dios o de lo que yo creo en Dios. Si eso fuera, pues el diablo ya hubiera cambiado, ¿no? Porque dice que él cree en Dios, pero no ha cambiado ni va a cambiar, ya está condenado, ¿no? Y no solamente cree, sino tiembla. Entonces, ¿qué es lo que activa la transformación en mi vida, ¿no? El concepto que tengo de mí, la creencia que tengo de mí. Eso es lo que va a marcar la pauta de mi comportamiento. Entonces es muy interesante porque ahí, pues, ok, sí, ya soy hijo, pero pues sigo echando sapos y culebras y no sé qué hacer ante esta situación y me pican el botón y rebuzno y entonces, o sea, ¿soy hijo o no soy hijo? Porque pues pareciera como que las circunstancias me están diciendo que no, aunque yo creo que sí. Y bueno, yo estuve así 7 años, ¿no? Desde que escuché esto hasta esa última charla de diciembre, a la que el Espíritu Santo nos trajo, porque, y se ha ido aclarando cada vez más, ¿no? En aquel momento fue, o sea, a ver, espérate. Dios te permite ver la nabuyaca, la cora, el monstruo del que está siendo librado, pero tú no eres eso. El problema es que yo, Iván, me he estado identificando pues con ese monstruo, ¿no? Con esa anaconda que sacó la cabeza, pero Dios está permitiendo que yo vea lo que Él ve para que yo tome la decisión. ¿Voy a seguir existiendo en esa naturaleza o le voy a permitir pues que me limpie? Y mencioné que eso se ha ido aclarando porque la última cosa que me habló al respecto es que estarse uno y autoidentificando con eso, no solamente es estar en contra de lo que Dios ya habló, porque Él ha hablado sobre nosotros que somos sus hijos, que ya estamos muertos a eso y que estamos vivos en Cristo. Pero solamente lo voy a vivir si yo quiero. Si no quiero, pues ahí se espera Él, ¿no?
Pero cuando yo me autoidentifico, como dice su palabra, ¿no? Como piensa el hombre en su corazón, que él es así, así es, con esos monstruos es como yo estarme autoidentificando con mis desechos. Y verdad que no te identificas con tus desechos, ninguno de los que está aquí, los sacas, pero tú no eres eso. Estás siendo limpiado de eso, pero tú no eres eso. Salió de ti, pero no eres eso. Ah, pues es lo mismo en el espíritu, ¿no? Y entonces eso marca, por lo menos para mí, un punto de aparte, un parteaguas, ¿no? Ok, ya no soy esas cosas. Y lo que ha sido muy curioso es que a partir de ese momento ya no me ando esforzando sobre qué tengo que hacer o cómo le tengo que decir o voy para acá, voy para allá o es natural, no, espérate, yo ya no soy esa persona, soy hijo. ¿No? Es para mí, y termino con esto, es como estar en el aeropuerto, ¿no? Y yo no tengo para pagar el boleto, pero Jesús me dice, yo ya lo pagué, tú decides para dónde quieres ir. ¿Quieres ir a la muerte o quieres ir a la vida? Tú elige. Ok, pues decido la vida, no entiendo cómo es, pero decido subirme en ese avión. Ok, súbete, ya está pagado, ¿no? De lo contrario, en lo que yo estoy viviendo 7 años, es como estar enojado en el aeropuerto porque no salgo de allí, pero pues no he decidido hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero vivir, ¿no? Y es bastante interesante que todo esto que se habló en esta reunión, el Espíritu Santo también lo ha estado hablando en otros grupos, ¿no? Específicamente hoy en la mañana y creo que su insistencia es porque creo que ya llegó el momento para todos nosotros que hemos venido escuchando esto, ¿no? De ciertamente tomar la decisión de con quién me voy a estar identificando, con lo que Dios dice que yo soy o con lo que mi antiguo hombre y los acomedidos me gritan que yo soy. Y eso marca la diferencia porque yo no sé vivir la vida eterna, pero para eso tengo a mi maestro aquí adentro 24 horas al día, 7 días de la semana, ¿no? Y la diferencia de dejar de identificarme con las cobras, con las anacondas, con los monstruos que salen, o con los desechos, que es peor, y empezar a identificarme con la nueva criatura, con lo que Él dice que soy, con que nací de Él, es brutal. Porque entonces lo que yo estaba escuchando por 7 años, sencillamente fluye naturalmente. Gracias, Iván. Los servicios que Dios ha dispuesto para que disfrutemos cada uno de los que le creemos, que le tomamos la palabra, son asombrosos porque son divinos. La parte más asombrosa es que Él en persona quiere hacerlo contigo, ¿no? Y por eso todo lo que hoy hemos hablado, pues nos conduce a este momento importantísimo de resolvernos, ¿no? Para mí se pinta como en las ocasiones en las que, en las historias que Dios ha registrado como su testimonio, en la Biblia, ¿verdad? Hay una multitud de eventos en los que o Dios intervenía o las cosas iban a estar terriblemente mal. Desde Abraham con Isaac en el altar, ¿se acuerdan? Josué ante los enemigos de Israel y Dios le dice, sal y dale vueltas a Jericó, ¿no? Que era militarmente toda una locura, ¿no? Exponerte a
que de arriba te tiraran piedras, flechas, en fin. Y hazlo por 7 días. Para que el enemigo sepa que ahí vienes otra vez, ¿no? Son cosas humanamente absurdas, divinamente lógicas. Y ves la transición y o Dios va a actuar o quién sabe qué va a pasar. Y todos tenemos que pasar por ese proceso personal, que es donde ocurre nuestra transformación. Ser desarraigados de la lógica humana, del raciocinio humano, que incluye las religiones, y ser traídos a la vivencia divina, donde Dios está operando desde tu espíritu su voluntad. Entonces vamos a dar gracias esta noche. Sé que sin duda Dios está hablándonos a cada uno, de eso no tengo la menor duda. Y con todo respeto les digo, yo sé que cuando todo el mundo se queda calladito es porque Dios está yendo profundo, y eso es fantástico. Permítele. Y tus dudas, pero mira, ¿qué busca Dios? Él ve tu corazón, Él ve el mío. Él sabe dónde estoy parado, Él sabe de qué se trata, dónde está mi enfoque, dónde están mis intereses, dónde están mis inversiones, en qué me estoy invirtiendo. ¿Sí? Y lo que Él quiere ver en mi corazón es la disposición a decirle, Padre, aquí está el 100% de mí. Y cuando tu mente empieza, pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con aquello? No, 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 no. Aquí me quedo. Tú enderézame, Padre. Porque el hecho de que mi mente jale para allá y mis emociones para allá, hablan de que no te he permitido hacerme como Jesús. Así que mientras damos gracias, te invito a que hables con Abba. Padre, qué hermoso es saber que cuando tú dispusiste invitarnos a ser hechos tus hijos, habías planeado todas las cosas y habías provisto todo lo necesario para hacer realidad tu promesa. Por lo tanto, hoy nos aclaras que no se trata de que nos pongamos a tratar de lograr cosas, sino de aprender a permitirte a ti implementar lo que tú ya tienes preparado. Y lo más importante para ti es nuestro corazón, la obra que quieres hacer en cada uno de nuestros corazones. Gracias porque esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar aquí en esta noche. Tú vas a continuar insistiendo a cada uno de los que ya te hemos dicho que sí, que queremos ser hechos tus hijos, y a los que están considerándolo, continuarás invitándoles a poner a prueba la realidad y la veracidad de tu promesa y de tu persona. Gracias porque eres más que suficiente. Eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a ti te damos la gloria. Te bendigo, Padre. Me gozo con mis hermanos y queremos ver el producto de tu trabajo en nuestras vidas manifestándose aquí en la tierra, en nuestro mundo particular, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones a todos mis hermanos. Gracias. Bendiciones. Les amamos. Nos vemos la próxima semana.